Bienvenidos al Monasterio de Yuste, bienvenidos al Día de Europa y bienvenidos a este acto de entrega del Premio Europeo Carlos V. Este año el galardón, en su 11ª edición, ha sido concedido a don Marcelino Oreja Aguirre. Hace su entrada la mesa de honor bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Le acompaña el presidente del Parlamento Europeo, la presidenta del Congreso de los Diputados, el presidente de la Junta de Extremadura y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Señor, autoridades, señoras y señores, 11 ediciones cumple este galardón ya consolidado que se crece en los tiempos difíciles y ante los obstáculos y vive con más ganas e ilusión que nunca. Bienvenidos a esta tierra que hoy siempre os acoge con cariño y con respeto. Quiero mostrar mi agradecimiento a todas y todos los presentes, en especial a Su Majestad el Rey Felipe VI, por su implicación con la Fundación Academia Europea de Yuste y por hacer posible que un año más celebremos este día tan importante aquí en el Real Monasterio de Yuste. Permítanme que felicite a quienes han hecho posible que la Fundación Academia Europea de Yuste celebre su 25º aniversario. Bien se acordará don Marcelino de aquellas conversaciones con el profesor José Antonio Jáuregui, cuando sus inquietudes le llevaron a querer reconocer la labor de personalidades europeas que trabajaban de manera incesante por un proyecto común, por una Europa unida. Querido don Marcelino, bien conocen todos los procesos, acuerdos y tratados de esta Europa que se ha ido cosiendo con hilo fino en algunas ocasiones y con fuertes lazos en muchas otras. Su aportación al proyecto europeo desde España no puede resumirse en unas breves palabras, pero su trabajo y esfuerzo estarán siempre presentes en esta Europa donde hoy se hace más necesaria que nunca la cooperación reforzada de todos sus miembros. Desde Extremadura seguiremos aportando lo mejor de nosotros en materia de integración, de cooperación, de desarrollo, haciendo siempre de la diversidad la mayor fuente de riqueza y aprendizaje para continuar construyendo una Europa unida y fuerte. Existe un sentimiento indestructible de identidad europea. Einstein se refería a la creación de la Unión Europea. Era martes 9 de mayo de 1950. Empezaba el camino europeo. Hoy lo continuamos. Muchas gracias. Como venimos recordando hoy, hace 40 años, don Marcelino Oreja Aguirre solicitó en nombre de España la adhesión de nuestro país a las entonces comunidades europeas y marcó el devenir de nuestra historia. También hace 40 años firmaba la adhesión de España al Consejo de Europa y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Deseo, Majestad, en primer lugar, agradecer vuestra presencia en esta admirable Fundación Academia Europea de Yuste y deciros la emoción que siento al recibir el Premio Europeo Carlos V en este marco incomparable y cargado de historia. Nunca pude imaginar que ya en el atardecer de mi vida pudiera recibir esta distinción, corona de mi vocación europea que arranca desde mi juventud, cuando descubrí, al final de los años 50, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, al preparar mi tesis doctoral, junto a mi fraternal amigo Juan Antonio Carrillo Salcedo, que Europa no es solo una comunidad de intereses, sino una comunidad ejemplar de civilización. Y solo me queda reiterar que mientras pueda, seguiré esforzándome para hacer camino al andar y para poder decir al final con San Pablo: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe en el corazón. A continuación, Su Majestad el Rey toma la palabra. Como saben, este Premio Europeo Carlos V lo convoca la Fundación Academia Europea de Yuste, que este año celebra también su aniversario, su 25 aniversario.
felicitación sincera por ello y mi profunda gratitud por su firme compromiso en la promoción y divulgación de las ideas y los valores europeístas. Un compromiso que se renueva permanentemente al otorgar cada año de manera solemne y ahora, con ocasión del Día de Europa, este galardón tan valorado y tan prestigioso. Con él España ofrece desde esta tierra extremeña y con todo el apoyo de la Corona un alto y singular reconocimiento de las mejores contribuciones en favor del conocimiento y el engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa. También, naturalmente, del moderno proceso de construcción